Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo de tecnoprc.com. En el vídeo de hoy os voy a hablar de una función de TIA Portal llamada Skater, ¿de acuerdo? He creado un bloque llamado Skater y vamos a utilizar una función muy específica. Os voy a explicar para qué funciona. No sé si alguna vez la habéis escuchado, pero es una función que os va a servir para ver los bits dentro de una variable. Imaginad que tenéis una variable Word o dWord, ¿vale? Utilizáis datos y movéis datos dentro de una variable, ¿vale? A una MD200, por ejemplo, pero no sabéis el bit 200.7 o el 202.3 qué valor tiene, ¿vale? Con esta función, de una manera, bueno, simple, tiene su trabajo, pero podéis averiguar el estado del bit dentro de una variable, ¿de acuerdo? Un byte, un word, un dword, accederéis directamente al bit. Pero bueno, os lo voy a explicar paso a paso, así que vamos a ver el vídeo. En primer lugar, os voy a definir qué es la función Skater, para qué funciona, para qué la queremos, ¿vale? Básicamente, lo que necesitamos es ver el estado de los bits dentro de una variable, ¿vale? Si tenemos una variable, una MD200, por ejemplo, bien, podemos ir a una tabla de observación. Bueno, aquí tendré muchas variables. Y aquí, en tiempo real, sí que podríamos ver el estado de todos los bits, claro. Pero en la ejecución del programa, bueno, aquí si lo ponemos en binario, por ejemplo, ¿veis? Vemos el estado de cada uno de los bits. En este caso es 0 porque no estamos forzando ningún valor. Pero aquí, a ver, vamos a intentar forzar. No se fuerzan. Sí, aquí, por ejemplo, vamos a ver este Word, lo ponemos en binario y ¿veis? Tenemos ahí esa disposición de bits, pero claro, estamos conectados online. ¿Para qué necesitamos conocer el estado de los bits? Pues os voy a poner un ejemplo. Imaginad que utilizáis alarmas en vuestro proyecto y en este Word metéis todas las alarmas. Es decir, imaginad que tenéis, cuando se active el presostato, pues movemos un 1 al Word 134. Cuando se active la falta de agua, movemos un 3 a esta palabra. Cuando se active la puerta de seguridad, movemos un 5. Vais moviendo valores a esta variable, ¿vale? ¿Para qué queréis esos valores? Pues para esos valores, por ejemplo, en una pantalla táctil podéis crear una lista de gráficos y según el valor que aporte esa variable tendréis un icono, un dibujo u otro dibujo, ¿vale? Simplemente trabajáis con valores dentro de esa variable, pero después, ¿qué pasa? ¿Queréis trabajar individualmente con ese bit en el programa? A ver, os lo voy a mostrar gráficamente mejor. Mira, si ponéis en una pantalla, tenéis una lista de gráficos, por ejemplo, ¿vale? Vamos a crear una lista de gráficos 1, por valor o por rango. Sí, exacto. Entonces, tenemos aquí, cuando sea un 1, por ejemplo, queremos el gráfico este gráfico. Cuando tengamos un 2, queremos este otro gráfico, ¿vale? ¿Lo entendéis? Cuando tengamos un 3, pues tendremos otro gráfico. Aquí es que no tengo muchos gráficos en este proyecto, pero bueno, así lo entendéis. Entonces, vamos a mover unos valores, ¿vale? Cuando creemos una alarma, todo esto os estoy poniendo como ejemplo, claro, a un Word, y le vamos a decir, cuando se active el presostato de agua, enviamos un valor 1 a esta variable. Cuando se active el presostato del compresor de aire, enviamos un 2 a esta variable. Cuando se active la puerta de seguridad del robot, enviamos un 3 a esta variable. Estamos enviando valores, estamos trabajando con valores decimales, ¿vale?
Entonces, lo que nosotros necesitamos es ver el estado de cada uno de los bits, porque esos bits nos dan información de cómo está esa alarma en concreto. ¿De acuerdo? Tendremos aquí la alarma 0, la alarma 1, la alarma 2, la alarma 3. Querríamos saber qué valor tiene exactamente cada alarma. Es un ejemplo. Visualizar o comprobar el estado de un bit dentro de una variable. Pero bueno, vamos a ver cómo ejecutar esto. Tenemos una función llamada skater, y con esa función vamos a poder acceder a todos los bits dentro de esa variable. Y así vamos a conocer el estado de cada uno de esos bits. Esta función coge un bloque de bits y los coloca en un array de bits. Por lo tanto, para utilizar esta función tenemos que crear un DB de datos y en su interior una variable del tipo array of bool, de booleanos. De manera que la función skater va a coger esa variable de la entrada y va a mover todos esos datos al array que hemos creado de booleanos, ¿de acuerdo?, dentro de SDB. Pero bueno, vamos a ver los pasos, vamos a ver cómo funciona la función skater. De momento ya sabéis la definición, ya sabéis para qué queremos ver los bits de una variable, ¿vale? Es una funcionalidad que la podéis utilizar o tal vez no, pero está aquí y es muy interesante. Así que vamos a ver cómo usar la función skater en TIA Portal. ¿De acuerdo? Lo primero es conocer de dónde tenemos que coger la función skater, ¿de acuerdo? Nos situamos dentro de un bloque, nos vamos a la sección de instrucciones básicas, y en la carpeta de transferencia tenemos un bloque llamado skater. Situamos el cursor encima de ella, dispersión de una secuencia de bits en bits individuales. Descompone una variable del tipo de datos byte, word, the word o lword en bits individuales y los guarda en un array of bool. Seleccionamos la función, puntito verde, soltamos y ya tenemos la función. Entonces el primer paso ya lo tenemos, hemos insertado la función skater. ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que crear un DB de datos. Vamos a crear un DB de datos, agregar bloque nuevo, un DB, lo vamos a llamar datos de bit, por ejemplo. Le damos a aceptar. De acuerdo, una vez hemos creado el DB de datos, lo abrimos, vamos a crear un nombre, por ejemplo, array de alarmas. Y aquí en tipo de datos seleccionamos array of, ¿ok? Array of bool, booleanos, porque lo queremos con acceso a bit. Uy, perdón. Esto lo hacemos más grande y aquí lo tenemos. ¿Qué dimensión tiene nuestro array? Pues, por ejemplo, vamos a trabajar con un word, ¿de acuerdo? Ahora, paralelamente, crearemos una variable de tipo word, que es donde vamos a guardar nuestras alarmas. Un word, recordad, que va a tener de 0 a 15. Por lo tanto, creamos un array de 0 a 15 de booleanos. Si desplegamos este menú, veremos que tenemos 15 bits, ¿de acuerdo? Ok, le damos a compilar, botoncito de compilar, y ya tenemos creado nuestro array dentro de un DB de datos. Vale, siguiente paso. Vamos a crear la variable que necesitamos, siguiendo el ejemplo de las alarmas que os había puesto. Vamos a crear una variable. Nos vamos a una tabla de variables. Yo en una tabla de variables cualquiera, porque voy a crear una variable nueva de tipo word. Y le voy a llamar alarmas de proceso, de tipo Word, ¿vale? MW290. Vale, ya hemos creado la variable. Y ahora lo que os comentaba, por ejemplo,
en mi bloque, ¿dónde está? Aquí. Aquí en mi bloque, bueno, voy a suprimir la variable skate, ahí, la función skater de momento, y os voy a poner mira, cuando presión de aceite, pues yo quiero mover un 1 a la variable, ¿cómo se llamaba? Alarmas de proceso, vale. Cuando presión de agua, yo quiero mover un 2 a las alarmas de proceso. Supongo que así lo entenderéis. Estamos moviendo valores decimales a esa variable, ¿vale? Y después comprobaremos el estado de los bits. Vale. Así podríamos poner más condiciones, pero bueno, de momento ponemos un 2, o si queréis ponemos aquí, vamos a meterle un 10, para que sea un poquito más complejo. Un 10, ¿vale? Meteremos ahí en el Word de alarmas de proceso. Vale, entonces, para seguir con la explicación, ¿qué haría esto en nuestra pantalla táctil? Nuestra pantalla táctil, en la lista de gráficos, ¿vale? Imaginaos que tenemos aquí un 10, entonces cuando esa variable tenga un valor 1, nos mostrará este icono, esta imagen. Cuando la alarma tenga un valor 10, nos mostrará esta otra imagen. Cuando el valor del Word de alarmas tenga un 3, nos mostrará esta otra imagen. ¿De acuerdo? Así funciona este sistema de mover datos al Word de alarmas. Ok. Entonces, ahora vamos a utilizar la función skater y vamos a ver el estado de los bits. Skater, primero ponemos una condición. Vamos a poner una marca cualquiera. Yo tengo una marca por aquí en este proyecto, le llamo contar. Cuando se active esa marca, ¿qué voy a mover? Voy a mover las alarmas de proceso al byte de datos de bit que había creado y selecciono el array of bool que había creado. ¿De acuerdo? Así de simple. La función skater necesita una entrada de habilitación, un parámetro de entrada que es donde se mete la variable word que queremos descomponer y una salida que es el array donde vamos a descomponer todos estos bits, ¿vale? Del word de entrada. En este caso es el array que hemos creado dentro del DB. Tan simple como esto. Bien, le damos a compilar, no hay ningún fallo, le damos a transferir. Y vamos a ver online cómo funciona la función skater. Simplemente estamos online. Bueno, vemos que tenemos un valor 0 en el Word de alarmas, ¿vale? Pero bueno, si forzamos a 1 esta variable, nos vamos a colocar online en el DB de skater. A ver si nos deja ponernos online. Y veréis para qué queremos esta función. Bien, nos ponemos online. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el estado de cada uno de los bits de esta variable, que están a 0, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de forzar esas alarmas. ¿Cómo forzamos entradas del PLC? Con la tabla de forzado permanente. ¿Recordáis? Aquí, tabla de observación y forzado, tabla de forzado permanente. La primera, y esa era la de presión de aceite y presión de agua, ¿verdad? A ver. Presión de agua y 0.0 y 0.5, vale. Vamos a forzar esta de aquí, ya está.
forzamos, ¿vale? Si nos ponemos aquí, vemos cómo ya le hemos metido un 10 a la variable mw290. Vemos aquí como la mw290 tiene un valor, en este caso en hexadecimal. Si le doy botón derecho, formato de visualización, podemos ver en decimal, tenemos un 10, ¿vale? Y si nos venimos dentro del db de Skater, del array, vemos como aquí tenemos estos bits activados, ¿de acuerdo? Ha descompuesto en bits la información y aquí vemos cómo está activado cada uno de los bits según el valor decimal que le hemos introducido a esa variable, ¿de acuerdo? Bien, más bien para la utilización de alarmas deberíamos de utilizar los números en escala de 2, por ejemplo, ponemos un 2, el siguiente sería un 4, un 8, un 16, un 32, ¿vale? Y así activaríamos solamente un bit. Eso depende de cómo utilicéis vosotros vuestro sistema de alarmas. Es decir, aquí hemos puesto un 10, se nos activan 2 bits. Si yo pongo un 32, se me activará solamente un bit. ¿Vale? Ahora lo vemos online. Veis como ahora solamente se me ha activado este de aquí. Si activo un 64, se me activará el bit 6. ¿De acuerdo? Porque es exponencial. No sé si os pongo algún otro ejemplo. A ver, presión de aceite y 0.5. Vamos a forzarla y 0.5. Presión de agua le ponemos un 0. Y 0.5 le ponemos un 1. Le damos a forzar. ¿Veis? Y aquí ya nos ha cambiado que estamos activando la alarma 1, ¿de acuerdo? Vemos la función Skater en tiempo real, vemos cómo tenemos un 1, le hemos transferido un 1 al array de booleanos y aquí vemos descompuesto en bits esa variable. Así que simplemente esto es lo que hace la función Skater. Después existe otra función que es la de Gator. A ver, recopilación de bits individuales en una secuencia de bits, es decir, podríamos hacer el caso contrario. Esos bits que hemos descompuesto los podríamos transformar después a una word, pero bueno, depende del uso, de cómo lo queréis utilizar. Podéis utilizar una funcionalidad u otra. Esto, ya os digo, viene muy bien para las alarmas de proceso, sobre todo si trabajáis con pantallas táctiles y vais a utilizar sistema decimal para contar las alarmas, ¿vale? Y de esta manera podéis ver cada uno de los bits dentro de esa variable. Así que nada, ya sabemos una cosa más, la función Skater, descomponer de bit a una variable, ver los bits dentro de una variable, word, the word o un byte. Tenéis toda la explicación en tecnoprc.com, echad un vistazo, buscáis la función Skater, veréis este artículo, aquí os explico bien cómo se hace, para qué sirve, qué funcionalidad tiene, qué utilidades tiene, paso a paso cómo crear el array y de booleanos, cómo conectarse online, así que echad un vistazo, tenéis el link en la descripción del vídeo y nada, suscribíos al canal para ver más vídeos, iré poniendo más y más interesantes, así que hasta luego.